Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos y para los ciudadanos. Hoy vamos a hablar de qué estamos haciendo para que los gobiernos nos rindan cuentas. Pareciera ser que el término rendición de cuentas es un concepto académico, un concepto que nos cuesta trabajo entender. Pero si nos tomamos un tiempo y reflexionamos, hoy todos en la vida cotidiana lo ejercemos. Rendir cuentas significa tener la posibilidad de evaluar y reflexionar de cuáles son los resultados que estamos obteniendo cuando nos planteamos un objetivo. El día de hoy vamos a reflexionar de cómo nosotros los ciudadanos podemos tener la capacidad de fortalecer la capacidad de gobierno, es decir, la capacidad de enfrentar los problemas que aquejan a la realidad que todos vivimos, a través de establecer mecanismos en donde podamos exigirles no solamente al gobierno federal, sino sobre todo a los gobiernos locales, cómo podemos hacer un uso más eficiente de los recursos públicos. En nuestro país, como vamos a ver en las gráficas que van a aparecer en la pantalla, los ciudadanos tenemos un alto nivel de desconfianza en las instituciones. Y este alto nivel de desconfianza que tenemos está fundamentalmente determinado en que no sabemos cómo se utilizan los recursos públicos, pero sobre todo cómo se gastan y cómo se ejercen de manera pública. Como podemos observar en la siguiente gráfica, en nuestro país, en los últimos 5 años, el presupuesto de egresos ha crecido casi un 50%. Y eso lo que significa es que ha incrementado el costo que tiene para cada uno de los ciudadanos el gasto que hace el gobierno, pero difícilmente lo hemos visto reflejado en la calidad de los servicios públicos que recibimos los ciudadanos. El foco fundamental está en los gobiernos locales, es decir, están los gobiernos de los estados y los municipios, en donde podemos observar que estos gobiernos generan más o menos el 10% de todos los ingresos que tiene el país, pero gastan el 50% de los recursos públicos. Y si comparamos en base a los impuestos que estamos pagando nosotros los ciudadanos, también podemos observar que son los gobiernos locales los que únicamente generan ingresos por impuestos del 2.5%. Y cuando lo contrastamos con las expectativas o con las mejores prácticas internacionales, podemos ver que países desarrollados, los gobiernos locales están generando vías impuestos más o menos una cuarta parte de todos los ingresos que se generan en ese país. Es por eso que es muy importante que nosotros los ciudadanos tengamos mucha claridad de cómo podemos evaluar el uso y el destino de los recursos públicos, que en la práctica signifique cómo nuestros impuestos están destinados para el pago de los servicios mínimos que demandamos, la recolección de la basura, que las patrullas puedan andar por nuestra colonia, que tengamos alumbrado público de calidad, que la infraestructura urbana, es decir, la infraestructura de los camiones públicos, de las banquetas, sean de calidad y que sean reflejo de lo que estamos pagando nosotros los ciudadanos. Vamos a observar un testimonial de Sergio Mesa, que pertenece a Plan Estratégico de Ciudad Juárez, en donde nos demuestra cómo los ciudadanos se organizaron para, a través de un plan municipal de desarrollo, generaron mecanismos para tratar de identificar cómo hacer un uso mucho más eficiente de los recursos públicos. Veámoslo. Todos hemos visto cómo nuestra ciudad se ha ido deteriorando, ya sea por falta de obras realmente necesarias, por obras muy costosas y a menudo mal hechas que rara vez se hacen en beneficio de las mayorías. Usted y yo vemos problemas todos los días en la ciudad. En ocasiones nos lamentamos y preguntamos, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Hay algunas vías para que podamos pasar de la indignación y la rabia a acciones concretas. Empecemos por decir que ya ha sido aprobado el Plan Municipal de Desarrollo de Enrique Serrano. De acuerdo a la Ley Estatal de Planeación, la administración municipal está obligada a seguir este plan.
Esta es la primera ocasión que un plan municipal de desarrollo señala cuál dependencia es la responsable de la ejecución de cada una de las diferentes acciones ahí contempladas. Esto nos permite a los ciudadanos conocer a qué se está comprometiendo legalmente la administración municipal. Lo invito a que revise los temas que a usted le interesan y descubra qué dice este gobierno que va a hacer. Encontrará asuntos que le afectan directamente. Es importante saber quiénes son los funcionarios responsables de hacerlo, quiénes son los regidores que deben vigilar que esto se haga bien y saber cuánto dinero tiene a disposición el funcionario para poder hacer lo que el Plan Municipal de Desarrollo indique. En Plan Estratégico de Juárez estaremos publicando esta información a partir de lunes para que las y los juarenses tengamos herramientas para conseguir el Juárez que queremos, el Juárez que merecemos. Para mayores informes, entra a pactoporjuarez.org o llama al 625-0645. Como pudimos observar en el testimonial, en esta ciudad fronteriza del país, en donde la inseguridad fue el común denominador, los ciudadanos tuvieron la posibilidad de identificar cómo administrar eficientemente el gasto público y a partir de ahí obtener mejores resultados en la prestación de los servicios públicos mínimos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos con Almudena Osejo, que nos hace favor de acompañarnos el día de hoy del Centro de Contraloría Social. Los invitamos a que participen en nuestras redes sociales que aparecen en la pantalla. Regresamos. Estamos hablando de cómo los ciudadanos podemos participar para que los gobiernos nos rindan cuentas. El día de hoy nos acompaña Almudena Osejo. Ella es una activista, una ciudadana que es la directora ejecutiva de un centro que se le ha denominado de investigación y de acción. Es decir, no solamente identifica problemas, sino trabaja con organizaciones de la sociedad civil para poder aterrizar soluciones a esos problemas. Almudena, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Encantada, Tulio, muchas gracias. Pues quisiéramos primero preguntarte, ¿qué significa para ti ser una buena ciudadana? Pues yo creo que hay algunas características que podemos destacar de lo que sería un buen ciudadano o un ciudadano activo quizá, ¿no? Quizá no todos sean muy activos, pero no quiere decir que son malos ciudadanos, pero por lo menos para el tema que estamos tratando, creo que hablar también de un ciudadano activo puede ser interesante. Yo creo que lo primero es tener muy claro el tema de obligaciones y derechos, ¿no? Okay. Como ciudadano, ¿no? Qué es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y a lo que tengo derecho. Eso me parece como que es clave. Después, alguna otra característica sería también ubicar tanto la dimensión individual de lo que soy yo, ¿no? Mi familia, lo privado, pero también una dimensión muy importante en la construcción de ciudadanía y en la relación con los demás, con los otros, que tiene que ver con la colectividad, ¿no? La comunidad, lo colectivo, los asuntos públicos. Entonces yo creo que esa es una segunda característica. La tercera tendría que tener un interés especial en conocer los asuntos públicos, los asuntos que le afectan tanto como colectividad como ciudadano individual. Y una final, yo diría, una actitud de solidaridad y confianza con los demás ciudadanos. Por ahí empezaría. Almudena, hablábamos ahorita en la introducción de este concepto abstracto que es la rendición de cuentas. Uh-huh. Tú en la práctica trabajas cotidianamente con muchas organizaciones de la sociedad civil para hacer esa realidad. Cierto. ¿Qué es para ti rendición de cuentas? Para mí rendición de cuentas, y lo voy a enfocar en el tema de gobierno, que es a lo que nosotros nos dedicamos básicamente, a este fortalecimiento para la exigencia de rendición de cuentas. Para mí, bueno, en general, no para mí, pero el concepto general quiere decir el que los gobiernos, ¿no? Expliquen, informen, ¿no? A la ciudadanía, ¿no? Sobre sus acciones, básicamente, sobre aquellas obligaciones que tienen, ¿no? Las responsabilidades para las cuales nosotros los elegimos y pues qué está haciendo básicamente con los recursos públicos y con las acciones que están llevando a cabo. Es decir, informar, ¿no? Como primera actividad, pero también justificar esas acciones, ¿no? Es decir, esa obligación de dar a conocer lo que yo estoy haciendo como gobierno. Lo podemos pasar al plano personal, familiar, individual, como tú comentaste al principio en la introducción del programa,
¿no? Que quiere decir, yo explico mis acciones, ¿no? Explico cuáles eran mis objetivos, si los logré o no los logré, y cuánto de mi dinero, bueno, me gasté en hacerlo. El gobierno tendría que también explicar esto. Este espacio lo que busca es darle voz a las organizaciones de la sociedad civil en los proyectos que vienen llevando a cabo. Me gustaría un poco que les platicaras y les compartieras a nuestros amigos qué es lo que hace el Centro de Contraloría Social, cómo se ha articulado con muchas organizaciones ciudadanas y cuáles han sido los principales resultados que han obtenido en los proyectos que han emprendido en los últimos años. Claro que sí, con mucho gusto. A lo que nos dedicamos básicamente es al fortalecimiento de grupos ciudadanos en el nivel local para que ellos puedan llevar a cabo acciones de exigencia a su gobierno para un mejor desempeño público, pero sobre todo para que puedan participar en toma de decisiones que les afectan como colectivo o como comunidad. ¿Qué quiere decir? Tú eres un grupo ciudadano organizado de alguna manera, puede ser en el ámbito rural, puede ser en el ámbito urbano, y lo que quieres es tener mayores elementos, mejores herramientas que te permitan dos cosas. Una es conocer lo que hace tu gobierno, como debes de saber, y en este programa seguramente ha sucedido o han tenido varias experiencias, pareciera que conocemos al gobierno, pero no necesariamente conocemos todo el funcionamiento del gobierno. Esa es una parte muy importante. Cómo funciona mi gobierno, sobre todo en el nivel local, ¿no? Okay. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde no? Esa es una. Y la otra parte es, ya que tengo conocimiento de mi gobierno, ¿cómo puedo yo fortalecer una exigencia para demandar el cumplimiento de aquellas obligaciones que tiene el gobierno, ¿no? Con nosotros los ciudadanos? Es decir, que cada quien, digamos, cumpla con lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, es este fortalecimiento de grupos ya organizados con nuevas herramientas para fortalecer esos argumentos que le permitan una interacción más eficaz pues, con los funcionarios públicos. El objetivo final es, yo como ciudadano en mi comunidad tengo conocimiento de los problemas que me aquejan, tengo una relación directa con la manifestación, bueno, yo soy quien o padezco, ¿no? O me puedo beneficiar de la acción gubernamental directamente, entonces yo puedo tener algo que decir al respecto, ¿no? Y sería un mejor, bueno, una ruta hacia, digamos, mejores relaciones entre ciudadanía y autoridades y mejor gestión pública, el que se tomara en cuenta eso que los ciudadanos también sabemos sobre cómo nos impacta la acción pública. Los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales qué debemos hacer nosotros los ciudadanos para rendir cuentas. Vamos a regresar con testimoniales de calle, en donde les fuimos a preguntar si consideran los ciudadanos de a pie que los gobiernos son transparentes y tienen a la rendición de cuentas como una premisa básica en su actuación cotidiana. Regresamos. No, pues es lógico que no, de plano, desafortunadamente sí estamos en un país corrupto y eso nos ha perjudicado. No, yo pienso que el gobierno siempre manipula la información. No, no lo considero. A pesar de que está lo de la organización y el IFAI, no creo que estén haciendo las cosas transparentes. No, porque no nos enteramos de nada y lo que comunican no es lo mismo que estamos viendo en las calles y con la gente que nos rodea. No. Porque hay 1000 lados donde se paga y se paga y se paga impuestos y hay 1000 cosas que están descompuestas. No. Porque aunque sea hay como mecanismos para pedir la información, no hay como, o sea, ya no puedes preguntar como cuánto gastaron en esto y te dan un número, pero si ese número no te parece lógico o así, no tienes una manera como de apelar o no hay como un segundo recurso al que recurrir cuando la información que nos dan no es la que creemos que es correcta o verídica. Considero que sí lo hace, porque realmente todo lo que está dentro del gobierno es expuesto hacia el público, no hay malos manejos de la información. No, porque todos estamos conscientes de muchas situaciones que se han ido destapando hasta que ya se ven ahorcados, medio destapan la verdad, pero de ahí en fuera siempre es como que darnos a tole con el dedo, ¿no? Como toda la vida se ha manejado lamentablemente en este país. Regresamos. Estamos hablando de qué estamos haciendo los ciudadanos para que los gobiernos nos rindan cuentas.
Almudena, un poco en la introducción nos decías el trabajo que hace el Centro de Contraloría Social. Me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido la reacción de los servidores públicos, de los gobiernos locales, cuando ustedes les enseñan a los ciudadanos de que les piden que les rindan cuentas y de cómo funcionan los gobiernos? Bueno, es una reacción mixta, yo diría, ¿no? Al principio, pues evidentemente, pues a nadie le gusta, ¿no?, que vengan los ciudadanos a exigir cuentas, a pedirte que les des información, no solo a pedirte que les des información, sino una explicación de por qué se hicieron las cosas como se hicieron. La otra, tampoco les gusta que el control de esa información no esté solamente en ellos, sino que ven que los ciudadanos ya tienen mucho mayor conocimiento de los procesos gubernamentales. En pocas palabras, no se les puede dormir tan fácilmente con cualquier pretexto. Entonces, quizá en un principio se ve como amenaza. ¿Por qué? Porque tampoco existe en México una dinámica de relación entre gobiernos y autoridades, pues ni de confianza, ni de apertura, y mucho menos de compartir la toma de decisiones públicas. Entonces, al principio, claro que es una amenaza, pero también hemos visto en algunos otros casos, no siempre, en que, al contrario, es bienvenida esa participación. ¿Por qué? Porque quizá algunas organizaciones, algunos grupos de ciudadanos pueden tener ciertas capacidades, por ejemplo, técnicas, que pueden apoyar también al municipio, ¿no? No necesariamente todos los funcionarios en municipios pequeñitos tienen conocimiento de diversos temas, y algunas organizaciones de base o comunitarias pues tienen mucho más conocimiento por la vivencia propia, no por otras cosas. Y entonces, a veces hasta han agradecido también el que se les pueda ayudar con alguna parte de la gestión municipal. Entonces es combinado. Yo diría que la mayoría no están contentos cuando te acercas, o como primer acercamiento, ¿no? Estás vigilando, al final nadie le gusta estar haciendo vigilado. ¿Cuál consideras tú que son los factores claves para que el ciudadano se sienta comprometido a participar en esos procesos? El primero y más importante es que exista algo que te está afectando directamente, ¿no? O sea, que seas parte del problema. Pues sí, hay muchísimos temas, sabes que se habla muchísimo de la participación ciudadana, ¿no? La panacea, la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Básicamente. Y bueno, yo creo que hay que tener cautela. Yo creo que los ciudadanos participamos cuando hay un tema, una acción gubernamental, en este caso, que te afecta muy directamente a ti, a tu gente cercana, a tu comunidad, ya sea territorial, una comunidad de afinidad. Eso es lo que realmente te hace estar participando de manera sostenida. De otra forma, pues es muy difícil estar escogiendo causas por las cuales vas a estar participando. Entonces, esa yo creo que es la primera. Otro segundo aspecto que puede contribuir a que tú mantengas ese interés en participar es que vayas viendo algunos resultados de tu participación. Y es muy importante, en México, desafortunadamente, muchos de estos espacios participativos no lo tienen, consecuencias a la participación, ¿no? Si yo participo, me consultan, me informan, yo participo en cualquier mecanismo o espacio abierto, digamos, para un canal de comunicación con el gobierno, y no pasa nunca nada con las opiniones o los insumos que damos los ciudadanos, pues llega un momento en que pues, se desincentiva la participación. Se cansa el ciudadano. Pues sí, ¿no? Dependiendo, claro, hay muchísimos, es un gran espectro el de la participación, depende el problema en el que estás involucrado, ¿no? Y siempre habrá ciudadanos que se cansan menos y siempre habrá ciudadanos que tengan este espíritu de lucha y de permanencia, ¿no? Pero en general yo diría que esperar que todo el mundo participe de manera sostenida todo el tiempo no va a suceder, ¿no? Almudena, creo que es muy importante también para la rendición de cuentas que tratemos de imaginarnos cuál sería el gobierno ideal al que aspiramos los ciudadanos. ¿Cuál es para ti esa visión? Para mí el gobierno ideal, para mí, no estoy hablando necesariamente por todos mis colegas en el Centro de Contraloría, pero para mí mi gobierno ideal siempre pienso que sería un gobierno que fuera invisible. Invisible para mí no significa que sea inexistente, ¿no? Pero que no estuviéramos tan pendientes de su existencia nosotros, ¿no? Invisible, ¿por qué? Porque ni siquiera te das cuenta, pero todo funciona como debe de funcionar, ¿no? Sales a la calle, no te caes en todos los agujeros que existen, ¿no? Los semáforos funcionan, la iluminación, los policías, ¿no? Tienes un beneficio concreto de regreso porque pagaste tus impuestos, ¿no? Todo trámite que tienes que hacer, pues es resuelto de manera eficaz, eficiente, pero no solo eso, existe todo el otro ámbito que también es responsabilidad del gobierno, que es esta regulación, ¿no? También regulación de los entes privados, por ejemplo. Pues también que el ciudadano, yo creo que en México hoy en día
quien sufre esa carga somos los ciudadanos, sea como ciudadanos o como consumidores, ¿no? Todo el tiempo está en nosotros el que las cosas no funcionen de la manera adecuada. A mí es lo que me gustaría, que cumpla con sus obligaciones, que no nos esté avisando todo el tiempo que está cumpliendo con sus obligaciones y se esté promocionando, que haga su trabajo, ¿no? Y que nosotros sintamos esa presencia, sin necesidad de estar siempre preocupados, pues porque no funciona, ¿no? Es decir, bajo esta visión clásica de un Estado que regule las relaciones y que únicamente interactúe para cuando existe una controversia entre los ciudadanos, pues tenga la potestad de poder resolver ese tipo de problemas. Y que haga lo que le toca sin que estemos nosotros todo el tiempo exigiendo que se haga. Nuestros amigos en las redes sociales nos están comentando qué significa para ellos lo que es rendir cuentas. José Romero del Estado de México nos dice, no, miren, fundamentalmente el problema de rendición de cuentas lo encontramos en los gobiernos locales. Okay. Fernando Alonso de Monterrey nos dice, falta una reglamentación clara que obligue a que los gobiernos sean transparentes, que los gobiernos puedan rendir cuentas y que sobre todo tengamos claridad de cómo se está aplicando el gasto público. Juan Carlos Pérez del Distrito Federal nos dice, señores, antes de plantearnos ante quién se debe rendir cuentas, es importante que identifiquemos cómo se han creado intereses alrededor de los gobiernos y cómo los ciudadanos podemos identificar esos intereses para realmente poder participar de manera activa. Almudena, algo que nos llama mucho la atención, lo hemos visto seguramente en los últimos días, es que los problemas fundamentalmente pasan por los gobiernos locales. Hoy, con los casos que estamos viendo desafortunados en el país, pareciera ser que la autoridad local está rebasada y que la autoridad local es la que tiene menor capacidad para poder enfrentar los problemas y que los servidores públicos de gobiernos locales son los que están menos capacitados en términos técnicos, pero también en términos prácticos para poder enfrentarlos. En la experiencia que han tenido ustedes en Contraloría Social, ¿comparten este diagnóstico? Sí, yo creo que desafortunadamente es el gobierno que está más cercano al ciudadano, ¿no? Entonces, finalmente es la cara, ¿no?, que ve el ciudadano en muchos casos. Y desafortunadamente, en efecto, no hay tal desarrollo de competencias que permitan una relación mucho más efectiva con los grupos a los que pertenecen, los que están en sus municipios, en las comunidades. Entonces, sí, desafortunadamente yo creo que ha pasado eso. Han sido poco proclives a rendir cuentas, a explicar en qué se han gastado los recursos públicos y a tener informados a sus ciudadanos, pues, de qué están haciendo y de qué está pasando. Pero no solo eso, tampoco ha habido una mayor apertura como para esta interacción con las comunidades, los grupos vecinales en los que habitan cada uno de los municipios. Ahora, yo no diría que todo puede recaer en la responsabilidad del gobierno local. Porque yo creo que está muy interconectada la relación entre gobierno local, gobierno estatal, gobierno federal. Hay muchas acciones que requieren de la actuación de los tres ámbitos de gobierno. Sin embargo, en el local sí la problemática se ve a lo mejor más crítica desde el punto de vista de la ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque es el que tienes más cerquita, ¿no? Es el que recoge la basura, es el que provee el alumbrado público, ¿no?, la seguridad de todos los días, los policías. Entonces, eso va generando ese problema de tener esta como escasa, baja calidad de los servicios públicos, pues que es lo que los ciudadanos nos enfrentamos todos los días. Hablábamos hace un poco, y tú lo introducías, de que muchas veces el ciudadano tiene una obligación de carácter individual, pero también debe ser visto el ciudadano como parte de una sociedad, como parte de un conjunto de ciudadanos. ¿Cómo podemos equilibrar esa participación del ciudadano en lo que nos atañe en este programa, en la rendición de cuentas, en nosotros como individuo que somos pagadores de impuestos, pero nosotros como parte de un grupo social o de un grupo vecinal que está demandando servicios públicos? ¿Cómo logramos ese equilibrio, Almudena? No sé si tengo la respuesta para el cómo, pero lo que sí creo es que la reflexión tendría que ir por pensar nosotros que este énfasis en un individualismo y un beneficio solo de lo personal y del individuo, yo creo que si lo pensamos en términos de sociedad no es sostenible. Yo creo que no es una sociedad sostenible
solo haciendo énfasis en estas características individuales, incluso que los programas sociales estén diseñados para el beneficio individual, no colectivo, no como grupo. Yo lo que sí considero muy importante es que todos nos tenemos que pensar, no solo como lo que nos afecta a nosotros individualmente y como el círculo muy cercano, sino como parte de una comunidad, como parte de un colectivo. No, la exigencia no va a poder ser nunca la misma si somos tú y yo, que si somos este colectivo del tamaño que sea, ¿no? Que estamos enfrentando ciertos problemas que tienen que ver con asuntos públicos, con problemas públicos, y que nos tenemos que pensar, ¿no?, en términos de solidaridad con los otros que sufren los mismos problemas públicos para poder lograr una exigencia mucho más sostenida, me parece a mí, mucho más eficaz, ¿no? Cada uno pidiendo o exigiendo de manera separada, creo que tenemos muy pocas posibilidades de avanzar. Yo creo que si nos pensamos como comunidad y como colectivo, del tipo que sea, tenemos o tendríamos más posibilidades de empezar a hacer una exigencia mucho más concreta, acertada, ¿no? Fuerte. Y eso es lo que implica entonces un replanteamiento de cómo los ciudadanos tenemos que actuar de manera coordinada. Porque si el Centro de Contraloría Social actúa de manera aislada y no hay otras organizaciones que le den un acompañamiento al trabajo que han venido realizando, pues entonces lo que hacemos es que tenemos esfuerzos aislados y los gobiernos locales y los gobiernos regionales, pues lo que se van a estar riendo de los proyectos que puede hacer Contraloría Social. Y creo que de ahí radica la importancia de que todos los grupos estemos interconectados. Algo que nos parece fundamental en la rendición de cuentas, dice la OCDE, que en México una tercera parte de su gasto público no pasa por la evaluación. Es decir, técnicamente no existen los mecanismos para que haya una rendición de cuentas de los mismos que están ejerciendo el gasto. ¿Qué podemos hacer para que sea una exigencia que en el diseño y en la aplicación de toda política pública siempre esté el componente de la evaluación como el principal elemento para tener un gobierno eficaz? Sí, yo creo que son muchos elementos que tienen que ver con un sistema mejor articulado de rendición de cuentas, el sistema formal de controles, ¿no?, en los cuales un elemento debe ser la evaluación, ¿no? Yo creo que en ese sistema de rendición de cuentas, desde el punto de vista de la exigencia ciudadana o qué rol tiene el ciudadano en ese sistema, yo creo que deberíamos de recuperar que el ciudadano es central, ¿no?, porque al final es a quien se le rinde cuentas, ¿no? El ciudadano dio ese mandato de gobernar, entonces debe de recibir respuesta de qué está pasando con esa autoridad que yo delegué, ¿no?, para el avance de la sociedad, para el desarrollo individual y colectivo. Entonces, yo creo que forma parte de ese sistema. El problema es que si tú tienes un sistema, como me parece que tenemos en México, que es poco eficaz él mismo para exigir rendición de cuentas, estábamos hablando de la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, es difícil pensar que nosotros como ciudadanos, por más exigentes y organizados e informados y responsables que seamos, vamos a poder solucionar todo un problema no estructural del diseño de la rendición de cuentas. Almudena, ¿no? Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Este es un tema que da para mucho que hablar. Los invitamos a que en la próxima emisión hablemos de qué estamos haciendo los ciudadanos para mejorar a las policías en nuestro país. Los invitamos para que nos vean el próximo lunes a las 9 de la noche. Y recuerden, ante todo, siempre ser buenos ciudadanos. Muchas gracias y buenas noches.